Ahora vamos con la revisión bibliográfica. A ver, yo he encontrado esta revisión, está muy bien, es un artículo de 2022 con una muestra poblacional muy importante, donde he sacado bastante información para la sesión. Un artículo con un metaanálisis, con una revisión de casos extensísima y además una gran proporción de pacientes con afectación cerebral. Primero, dejar clara una cosa, diferenciar encefalitis de meningitis es muy complicado, porque rara vez vamos a encontrar cuadros que sean puramente encefalitis y puramente encefalitis. Normalmente son cuadros que se solapan, pero tenemos que saber que si el paciente tiene focalidad neurológica, convulsiones o alteraciones mentales, tenemos que orientarlo a una encefalitis. Y si el paciente cursa más con fiebre, rigidez de nuca, con letargia, lo tenemos que orientar más a una meningitis. ¿Dónde estamos en la tuberculosis? ¿En qué punto nos situamos con la tuberculosis? Pues la tuberculosis es bastante frecuente. Pensad que a nivel mundial es 1/5 de la población, estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, muy recientes, 1/5 de la población ha sido infectada con la tuberculosis. 10 millones de personas actualmente tienen la tuberculosis activa. La tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente, prácticamente en todos los casos, 70%. Los extrapulmonares solo son un 20% y las formas mixtas, pulmonar y extrapulmonar, son un 10%. De todos estos casos, ¿cuáles representan la afectación cerebral? Pues solo un 1 o un 2%, o sea que realmente son manifestaciones poco frecuentes, o sea que estamos ante un caso poco frecuente. Los hay, pero no es tan frecuente, ¿qué quiero decir? Hemos hecho una visión global de la tuberculosis, pues vamos a hacer una visión global de las meningitis. Yo esta diapositiva la había puesto sobre todo para la residente que ha venido. Simplemente decir que solo un 40% de las tuberculosis tienen un diagnóstico, tenemos un diagnóstico etiológico confirmado. ¿Por qué? Porque son tantos los bichos, los gérmenes, los virus que pueden provocar una meningitis que realmente a veces es una tarea difícil de detectar. Tenemos que tener claro una cosa, siempre que un paciente venga con una clínica insidiosa, clínica larvada, fiebre, clínica inespecífica, fiebre, astenia, con un progreso subagudo y con una aceleración rápidamente progresiva, tenemos que pensar en la TBC. El problema es que si lo pensamos cuando estamos en la fase rápidamente progresiva, vamos tarde. Fijaos, la micobacteria para que afecte al cerebro, o sea, o tenga afectación meningítica o cerebral, puede venir tanto de pulmón como de formas extrapulmonares. A mí esta diapositiva la puse, a pesar de que esto yo creo que ya es conocido por todos, porque provocan salida de la micobacteria a sangre tanto en las formas pulmonares como en las formas extrapulmonares, con la diferencia de que las formas extrapulmonares no dan síntomas. O sea, o lo sospechas o te lo comes. Las formas pulmonares suelen ser formas sintomáticas porque los pacientes tienen fiebre, tos y demás, pero estas no. Una peculiaridad del bacilo, el bacilo de la tuberculosis, es que no rompe la barrera hematoencefálica. Lo que forma son asentamientos inflamatorios, provoca una reacción inflamatoria, que es lo que se llama los nódulos de Rich, que eso no deja de ser el bacilo rodeado de linfocitos, polimorfonucleares y demás, y que a través de la liberación de toxinas y demás provocan los fenómenos de vasculitis y por traspaso del exudado cuando forman el tuberculoma, pero la barrera está preservada. Este estudio, que ya os digo que me ha gustado mucho, lo he puesto porque me parece muy curioso que de estos 12.000 pacientes que incluye este metaanálisis, un estudio del 2022, la mayor parte de los casos descritos en este metaanálisis eran pacientes que desarrollaban tuberculosis de foco extrapulmonares. O sea, acordaos que no tenga clínica, lo digo para ir rompiendo mitos, es que el paciente no tiene clínica, no puede ser una TBC, sí puede ser una TBC. De hecho, más de la mitad de los pacientes que desarrollan afectación cerebral, el foco era o adenopatía, o afectación renal, o afectación ósea, que son las afectaciones más frecuentes. Clínica, vamos a encontrar dos formas clínicas en la TBC meningocerebral. Formas típicas y formas atípicas. La forma típica es la de nuestra paciente. Fiebre, dolor de cabeza, rigidez, alteración del sensorio. No suele producir focalidad neurológica, pero de tener afectación cerebral, suele tener afectación de los pares craneales tercero y sexto. Y eso es porque la micobacteria tiene mucha afinidad por asentarse en esas zonas donde pasan esos nervios, ¿vale? O sea que pensad, si tiene afectación el tercero o el sexto es muy sugestivo. Bueno, yo puedo seguir diciendo, simplemente ahí en esa diapositiva lo que venía representado era
la clínica de la tuberculosis, la clínica está diferenciada en 3 fases. La fase inicial, que es un comienzo más insidioso, donde los pacientes tienen una clínica como muy anodina. Está la siguiente fase, que es la fase meningítica, la fase meningia que se llama, que es una fase donde el paciente cursa más con rigidez, fiebres más elevadas, y la tercera fase, que es la fase paralítica, que es una fase rápidamente acelerada, donde los pacientes mueren en pocos días. Eso es lo que venía a decir la siguiente diapositiva. Entonces, esto igual, para adelante y para atrás, así igual, Peter. Sí. Vale, pues entonces aquí es lo que os presento. La fase más prodrómica, la fase meningítica, la fase paralítica. Esta suele ser la fase más larga, la fase prodrómica, la fase meningítica es más corta, la fase paralítica es una fase más rápida. Haciendo una búsqueda bibliográfica de casos que fueran parecidos al nuestro, porque claro, nosotros cuando nos encontramos con este caso nos costaba un poco entender lo que estaba pasando en una paciente que no tiene antecedentes de TBC y que no tenía una clínica ni de tos ni de nada. Encontré esta revisión de casos, 60 casos, que es verdad que no es reciente, pero es verdad que me ha costado encontrar casos que fueran parecidos en una revista bastante importante, publicados, que eran casos exactamente iguales que los nuestros. Eran pacientes con la misma clínica. Y lo curioso es que solo de esos 61 pacientes, solo un 10% tenían antecedentes de tuberculosis. ¿Esto qué significa? Que el resto de pacientes eran manifestaciones de una primoinfección. O sea, que puede haber casos de afectación meningoencefalítica de primeras, sin tener otro foco antes. O sea, que me pareció bastante curioso. Luego está la clínica típica, que son síntomas más atípicos, son pacientes que cursan con demencia, que tienen como cambios de personalidad y tal, que estos pacientes sí que suelen cursar con infecciones previas. Y esto sí que hay que prestar un poco más de atención, porque son pacientes que además se asocian mucho con la afectación pulmonar. El diagnóstico, muy complejo, muy difícil. ¿Por qué? Porque nada es lo suficientemente bueno como para que te puedas conformar y ya está. Siempre todas las pruebas tienen una sensibilidad baja, o sea, una sensibilidad que oscila mucho en los estudios y por tanto no lo puedes asegurar. Eso es un poco el resumen. Empezando por el líquido cefalorraquídeo. Todos conocemos las características del líquido cefalorraquídeo, Mónica. Son líquidos, pues eso, con glucosa baja, no tan baja como las bacterias, proteínas altas, no tan altas como las bacterias, y linfocitos altos o leucocitos altos, no tan altos como las bacterias. Lo mismo. Aunque acordaos que en las fases precoces, el líquido de la meningitis puede tener predominio de polimorfonucleares, si los cogemos en fases muy, muy precoces. La vaciloscopia, fundamental, el frotis, la tinción de Ziel-Nielsen, hay que hacerlo. He estado revisando la bibliografía, te aconsejan mínimo mandar 3 muestras por la dificultad de aislar el bacilo y que además con una cantidad de líquido mínimo de 10-15 mililitros. Esto lo hablamos con laboratorios, sí, fui yo a hablar con Beli. Tienes que mandar mínimo 3 muestras para poder razonablemente hablar de una muestra, o sea, de una técnica que... Sí. Mínimo. Y fijaos la sensibilidad de la serie. 30-60, muy poco. Esto es al microscopio óptico, esto es al microscopio electrónico. Una cosa curiosa es que tú aquí le añades el tinte, el ácido, provoca una decoloración, pero curiosamente al bacilo no. ¿Por qué? Porque está rodeado de ácidos grasos de cadena larga que repelen el colorante y por eso se llaman bacilos ácido alcohol resistentes. El cultivo, más de lo mismo, el cultivo es fundamental, hay que pedirlo, pero la sensibilidad según las series varía así. O sea, es muy lento. Son cultivos que tardan varias semanas y pues mira la sensibilidad. La PCR es una prueba que hay que pedir siempre, porque de lo que hay es lo que tiene más sensibilidad. También oscila en las series, pero tiene una sensibilidad por encima del 80%. Las pruebas del antígeno se piden en los sitios, en la zona donde tienen una alta, ¿cómo se dice?, endemicidad del bacilo, y lo que hacen es medir unos lípidos que se eliminan en la orina, que son los lípidos que rodean al bacilo, pero aquí no se hace, aquí en Cataluña no se hace. El ADA no es más que una proteína que liberan los linfocitos en relación a la infección, y esto es muy interesante. Fijaos estos valores. En las series descritas sí que te dicen que un ADA por debajo de 4 unidades internacionales, nada, no va a favor de tuberculosis. Entre 4 y 8 sigue indagando. Y por encima de 8 te refuerza el diagnóstico de TBC. Pero estos valores son más propios de zonas con una alta endemicidad, de zonas donde tienen mucha TBC. Pero, ¿qué?
España es endémica. Sí, pero no tiene tanto como, por ejemplo, otras series como India, que está mirando, India, Aquí es endémica. África. ¿Qué ocurre en zonas donde sí que es verdad que hay casos, pero hay menos casos? Tenemos que ser más exigentes con el hada. Entonces, estas son las dos publicaciones de las más importantes que yo he encontrado del 2015 y esta es más reciente, del 2023, que son metaanálisis, que además cogen bastantes casos, donde se ve el valor que tiene el hada en zonas que no tienen tanta TBC. Entonces aquí digamos que hay que ser más exigentes con los niveles de hada. Entonces sí que hay como un acuerdo, sí es verdad que todo esto es a nivel de expertos, pero todo está avalado con series de casos que valores por encima de 11,5 de hada te apoyan bastante el diagnóstico de una TBC. Acordad que nuestra paciente era 21,5. Y esto encima, espera, luego ya me hacéis las preguntas, no me interrumpas, que si no se me va la olla. Y luego, si además al valor de hada le añadimos unas características típicas del líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad y la especificidad aumenta enormemente. O sea que estábamos ante un caso que parecía bastante clarito. El IGRA, más de lo mismo, hay que pedirlo, pero ni te confirman ni te diagnostica, pero hay que pedirlo y tenéis que conocerlo. Las pruebas de imagen, hay una extensísima literatura descrita acerca de las imágenes de la TBC, pero esto parece los hallazgos típicos. Acordaos que el TAC está bien, pero tenemos que pedir siempre una resonancia, siempre que tengamos una sospecha de TBC, hay que pedir una resonancia. Y estos son hallazgos típicos de la meningitis, que ya os lo he dicho, que son inflamaciones de las meninges, infartos, hidrocefalia y accesos de tuberculoma, que esto es lo que está descrito en la literatura. Aquí he puesto unas imágenes para que las veáis, para que nos familiaricemos. Esto es hidrocefalia de los ventrículos laterales y del cuarto ventrículo, que aquí lo veis. Aquí más de lo mismo, hidrocefalia de los ventrículos laterales, y esto es edema en la zona transepidemario, no sé diga, un poquito de edema. Y aquí vemos borramiento de los surcos, que esto también va a favor de la TBC. Esto es realce meningio en zona basilar y esto es inflamación de las meninges, ¿vale? Esto es una serie de imágenes que, bueno, aquí se ve un poco un espectro de todo lo que produce, que estos son exudados inflamatorios. Aquí podemos ver lesiones ocupantes de espacio en relación a los tuberculomas o accesos que puede provocar la TBC. Y esto es secuencia T2 de la resonancia, donde se ven fenómenos vasculíticos. Se supone que la secuencia T2 tiene más facilidad para ver vasculitis. Entonces, en vista a la dificultad que entraña el diagnóstico de la TBC meningea, la bibliografía y las guías lo que dicen es que nos apoyemos en una serie de puntuación en los 4 pilares fundamentales a la hora de hacer el diagnóstico, que son criterios clínicos, criterios de líquido cefalorraquídeo, si tiene TBC extrapulmonar y si tiene pruebas de imagen. Y todo esto hay una serie de puntuaciones, escalas, para medir puntuaciones según tenga o no tenga criterio. Y esto se trata de ir haciéndolo y sumando. Criterios clínicos, pues ya lo hemos ido diciendo. Clínica alargada, con síntomas inespecíficos, con antecedentes de contacto si tiene contacto estrecho, si tiene un déficit neurológico focal, parálisis de los nervios craneales. Todo esto vamos sumando puntos. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, lo mismo. Me llama la atención que dé tan poquito punto al líquido cefalorraquídeo, que me parece algo fundamental, que suele dar un punto a cada cosa, pero bueno. Criterios de diagnóstico de imagen, igual. Si tiene hidrocefalia, si tiene realce meningio, lo que hemos ido describiendo, se va haciendo una serie de puntuación. Luego, si tiene TBC, en otras localizaciones, igual. Todo esto está con una serie de puntuaciones que tenemos que ir sumando. Y según estas puntuaciones podemos obtener 3 tipos de diagnóstico: el definitivo, el probable y el posible. El definitivo solo son 3 cosas. 1, que veas el bacilo en el líquido cefalorraquídeo, que te crezca en el cultivo o que tengas una PCR positiva con un líquido compatible. Punto, no hay más. Así solo es como puedes diagnosticar una TBC. Probable, que tengas mayor o igual de 12 puntos con una resonancia hecha, que tengas algún hallazgo, y posible con una puntuación de 6 a 11 cuando dispones de una neuroimagen también. Diagnóstico diferencial, todo lo que te pueda provocar afectación cerebral. Pensad que la mayoría son enfermos inmunodeprimidos. Tenemos que hacer un amplio despistaje de enfermedades infecciosas. También tenemos que tener en cuenta el estado inmunológico de nuestro paciente. Esto ya lo sabéis todo, es todo. Pero
yo haría especial hincapié en la listeria, que es una gran simuladora también y que provoca manifestaciones, tanto una clínica como muy parecida, a pesar de que la listeria va más asociada a, es una clínica más rápida y provoca mucha fiebre, pero pensad también en la listeria porque puede provocar alteraciones también de los mismos pares craneales. Las complicaciones las tenemos que conocer porque muchos de nuestros pacientes van a hacer este tipo de complicaciones, que tengan afectación cerebral, hacen fenómenos isquémicos, pueden convulsionar. De hecho, esta paciente tuvo una duda de que había convulsionado. Pueden hacer hidrocefalia, tanto obstructiva como no obstructiva, hiponatremia, que también lo hizo, pérdida de visión o inflamaciones del aracnoide. Y ahora entramos en el tratamiento. El tratamiento es amplísimo, o sea, los esquemas son muy amplios, pero yo lo he simplificado bastante, ¿vale? Tratamiento, 3 pilares. Primero, sospecharlo. Segundo, los tuberculostáticos y los corticoides. Punto. Este es el tratamiento de la TBC, no hay que hacerse más historias. ¿Cuándo va a estar justificado un tratamiento empírico de la TBC? Pues tenemos que indagar, esto es como todo. Hablar con el paciente, tenemos que estudiarlo, tenemos que hablar con ellos, con la familia, investigar. Pacientes que tienen factores epidemiológicos relevantes, ¿no? Tenemos que saber un poco de dónde viene ese paciente, con quién ha estado en contacto, la clínica, los hallazgos radiológicos, que tenga una radiología compatible y que tenga un líquido cefalorraquídeo compatible. Esto es razón para empezar tratamiento con tuberculostático. No merece la pena arriesgarse. O sea, eso parece que está clarísimo en toda la bibliografía. Si lo piensas, ponlo. Si tienes la sospecha, ponlo. Muchos regímenes, como se dice, regímenes de tratamiento, a pesar de que la esencia de los regímenes en todos es la misma. Es, primero, una fase intensiva de tratamiento para producir un mayor aclaramiento del bacilo en fase replicativa y luego una fase como más lenta, un tratamiento de continuación para los bacilos que están en una fase más hibernada o plantónica, que son muy difíciles de erradicar. Son muy difíciles de erradicar, por eso son tratamientos tan prolongados. Yo voy a presentar simplemente 3 regímenes muy simples. El primero es el clásico, o sea, el que todos hacemos. Tuberculosis recién diagnosticada, punto. Lo sabéis todo. Fase intensiva de 2 meses, isoniazida, piracinamida, tambutol, luego seguido de isoniazida, piracinamida, tambutol, de 6 a 9 meses, a valorar un poco la clínica. El siguiente esquema lo recomiendan las guías en pacientes que tienen una dificultad para la posología, ¿no? O para el tratamiento, pacientes que tienen mucha intolerancia, porque estos son un montón de pastillas, tienen intolerancia al tratamiento, o pacientes, por ejemplo, que tienen mala adherencia al tratamiento que la abandonan. Lo que haces es darle una fase intensiva, que es igual, son 2 meses, pero luego lo otro, la fase de continuación, la das 3 veces a la semana. Así, por lo menos, ¿no? Te aseguras que el paciente tenga más posibilidades de tomarlo. Y luego hay otro tipo de tratamiento que es para los pacientes que ya tienen, digamos, una enfermedad más pasada o más evolucionada de la tuberculosis, que es ese paciente con otras enfermedades coexistentes, o también una pauta que se utiliza en los pacientes que tienen recaída o fracaso, que es una fase intensiva que es igual, pero luego la fase de continuación la van a alargar más. La van a alargar 12, incluso 18 meses, más larga. Y 3 veces por semana también, para asegurarse la adherencia. Esto es lo que te recomiendan. Luego, acordaos de poner la piridoxina porque la isoniazida provoca mucha neuropatía, sobre todo en los pacientes que tienen factores de riesgo. Tenemos que acordar de ponerlo. Aquí os pongo un poquito las dosis del tratamiento, simplemente para que lo tengamos a mano. Y creo que es la piracinamida solo, que no está en vía intravenosa, solo está en comprimido. Creo que solo la piracinamida, los demás sí que los hay, aunque aquí en el hospital no sé si están todos intravenosos, excepto la piracinamida, creo que sí. Este hay que darlo vía oral. Saber, y esto nos tenemos que poner cada vez más las pilas, ahora vamos a la siguiente parte de la sesión, de que tenemos que ampliar un poco fronteras e ir conociendo cada vez más fármacos con actividad tuberculostática porque cada vez hay más resistencias, que ahora lo vamos a ver. Y aquí os pongo un listado de posibles fármacos que tienen actividad tuberculostática. Y esto es uno de los puntos claves de mi sesión, que esto sí que lo he encontrado bastante en la bibliografía. O sea, hay muchísima inmigración, ¿no? Cada vez más de pacientes que vienen, ¿no? De zonas con una alta endemicidad, ¿no? Como de la India, tiene mucha endemicidad, o, ¿cómo se dice? De África, ¿no? Países africanos que tienen mucha incidencia,
Entonces, cada vez hay más casos descritos en Cataluña y en el resto de España de tuberculosis con multiresistencia. Y esto hay que ponerse las pilas ya. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la TBC con resistencia? Están divididos en la bibliografía en dos partes, que son pacientes sin antecedentes de TBC y pacientes con antecedentes de TBC. Sin antecedentes de TBC, pacientes que están expuestos a casos que sabemos que pueden tener TBC resistente. Eso es un factor de riesgo, hay que conocerlo. Pacientes que viajan a sitios de estos que tienen una alta incidencia de TBC resistente también. Pacientes que trabajan en instituciones, en residencias, donde hay pacientes que también pueden tener TBC resistente. Y personas que vienen de esa zona, se considera que tienes que tenerlo en riesgo si han viajado en los 2 años anteriores a esa zona. Pasados los 2 años, se supone que el riesgo disminuye. Pacientes con antecedentes de TBC, pues estos son más fáciles. Normalmente son pacientes que ya tienen, es un antecedente conocido, ya suelen tener cultivos donde se ve que es positivo, pacientes que tienen una mala adherencia al tratamiento y lo han dejado a media o dosis incompletas. Esto es más fácil de, ¿no? Digamos, es más razonable de saber, ¿no? Aquí he puesto 2 esquemas que son bastante recurrentes. Hay un montón de esquemas posibles, brutal, pero bueno, 2 esquemas. Hay un esquema para los pacientes que tienen resistencia a la isoniazida, porque parece que es uno de los fármacos que más resistencias tiene, que te aconsejas poner rifampicina, piracinamida, tambutol y, por ejemplo, levofloxacino 2 meses en fase intensiva y luego seguir con rifampicina, piracinamida, una quinolona 10 meses. Y luego otro esquema para pacientes que tengan más resistencia que a uno o múltiples, te aconsejan tratamiento con 5 fármacos, o sea, 5 fármacos que tengan actividad tuberculostática. Y ahí he puesto 5 fármacos que se podrían utilizar, sobre todo porque, por ejemplo, el linezolid sabéis que se puede tomar en pastillas y además tiene la misma biodisponibilidad que vía oral. Entonces serían 5 posibles, hay más, pero esto es posible. Y en estos casos de que haya tuberculosis multiresistente, acordaos que el tratamiento es largo. Son tratamientos que normalmente son un poquito más largos que los tratamientos de la TBC sin resistencia. Corticoides, muy sencillo. Esto ya desde el año, esto es New England, del año 2004, me parece, que ya se quedó claro que corticoides sí, señores, gracias. O sea, hay que poner corticoides siempre, siempre en la tuberculosis. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que, aunque no evita las secuelas, no te mejora las secuelas, sí que aumenta la supervivencia. Y ha quedado bastante claro. Te pone mayores de 14 años porque el estudio se hizo en pacientes mayores de 14 años, pero que se puede dar. Acordaos que para empezar los corticoides empezamos a 0,3, 0,4 miligramos por kilo de dexametasona. El tratamiento con corticoides lo vamos a mantener de 6 a 8 semanas. Las 2 primeras semanas, bastante dosis, y a partir de las 2 semanas vamos haciendo una pauta descendente, pero de manera que el tratamiento con corticoides lo mantengamos 2 meses, ¿no? 8 semanas. Si el paciente está despierto, consciente y tal, y tolera vía oral, pues le damos la prednisona y punto. Acordaos del empeoramiento paradójico, que bueno, esto lo he puesto, no sé, también para residentes, el empeoramiento paradójico que suele ser bastante frecuente, que es como la reconstitución inmune del VIH. Y ya está. Las conclusiones simplemente las quería hacer un poco con vosotros, ¿no? Sospecharla, no es tan sencillo diagnosticarlo, no son pacientes que vienen de fábrica con tos, tiene TBC pulmonar, no. Hay veces que son pacientes con una clínica como muy larvada, que puede simular otra cosa y tal. Acordad de los corticoides, no tiene que haber dudas, que ninguna prueba es buena, por tanto tenemos que meternos en una batería de pruebas bastante importante, que tiene que haber una gran comunicación con micro, hablar con el laboratorio, hablar con el clinic, hablar con todos, y que tenemos que conocer los factores de riesgo de multiresistencia porque cada vez es más un hecho en nuestra unidad y ya está.